Hola, bienvenidos todos. Vais entrando a un nuevo webinar, al primero de esta semana. ¿Cómo estáis? ¿Me veis y me escucháis correctamente? A ver, tenemos una opción de chat. Genial. Súper bien. Muchas gracias por contestar. Pues bienvenidos a esta sesión que hoy vamos a hacer una sesión muy práctica que se llama el taller de las emociones, en las que vamos a hablar mucho de cuentos y vamos a hablar de actividades post-lectura para trabajar diferentes áreas, diferentes estados emocionales. Hoy vamos a hablar en especial de distintos estados emocionales que puede ser que nos encontremos en estas fases de confinamiento. He puesto especial confinamiento 2 porque al inicio de esta etapa de confinamiento hicimos un primer webinar en el marco del taller de las emociones. Y hoy vamos a completar aquella información, retomamos algunas de las actividades y cuentos que os proponíamos y ampliamos un poquito más, ¿de acuerdo? Antes de empezar, y para los que es vuestra primera webinar con nosotros, dejadme en primer lugar que me presente y en segundo lugar que os explique cómo va a funcionar esta sesión. Yo soy María Mateo, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer, soy guía de alguno de nuestros cursos y soy la persona que está al frente del programa de webinars gratuitos que ofrecemos desde Cuentos para Crecer. Si no nos conocéis, nosotros somos una plataforma de formación online que nacimos hace 6 años con dos grandes áreas de interés, el mundo de la educación emocional y el mundo de la lectoescritura. Desde entonces decidimos apostar mucho por compartir nuestro conocimiento y lo hacemos de 3 maneras, de 4 de hecho, maneras distintas. Una es a través de los posts que escribimos semanalmente, otros a través de video lecciones, digamos, de pequeñas videocápsulas. Hemos hecho también podcasts, en concreto un podcast muy completo sobre alta sensibilidad y un programa que arrancamos hace 6 años de webinars en abierto. Durante esta etapa de confinamiento hemos intensificado este programa de webinars y en vez de hacer una semanalmente estamos haciendo de 2 a 3. La semana pasada hicimos 3, esta semana solo serán 2, será hoy y otra que haremos el jueves. En cualquier caso, os animo, si no os conocéis, a buscar, a consultar la información que tenemos en abierto y que seguro que quizás hoy que completará toda la información que voy a compartir hoy con vosotros. ¿Cómo va a funcionar este webinar? Este webinar tiene una duración de 60 minutos, de los cuales los primeros 35 o 40 estaré compartiendo esta presentación que veis. Y el resto del tiempo a mí me gustaría poder dedicarlo a compartir dudas, preguntas, cualquier cosa que tengáis que queráis compartir conmigo. Intentaré darle solución. No siempre puedo solucionar todas o atender a todas las preguntas que tenemos porque si no se nos hace muy, muy largo. Pero me comprometo a contestar vuestras dudas si es que no puedo hacerlo live, digamos, hoy en la sesión, hacerlo a través de correo. ¿Cómo haremos la parte de preguntas? Tenéis una opción, la parte superior, que se llama preguntas y respuestas. La idea es que durante la sesión, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, podéis ir a esta opción que se llama preguntas y respuestas y anotarla. Cuando termine la presentación, yo me voy a dirigir a esta opción de preguntas y respuestas y voy a ir dando respuesta, contestando las preguntas que me hayáis hecho. Por otro lado, tenemos una opción que es la opción de chat. Esta opción de chat os pido que la dejemos solo para temas técnicos o si durante la sesión os hago alguna pregunta tipo, no sé, algún tipo de pregunta, podéis contestarme a través del chat. Pero sí que os pido que las preguntas que queráis hacer, que queráis que yo responda durante la parte más participativa,
las canalicemos a través de estas preguntas y respuestas, porque a mí me soluciona bastante la vida tener todas las preguntas juntas y así voy contestando de manera cronológica, ¿de acuerdo? Pues dicho todo esto, en relación al funcionamiento... por otro lado, último, que casi me olvido. Esta sesión la estamos grabando y yo voy a tratar de mandaros hoy mismo tanto la grabación como el documento de presentación a vuestros correos electrónicos. Si estáis aquí es porque en principio habéis recibido un correo mío en el que os mandaba un enlace para poder entrar. Si habéis entrado porque algún amigo, compañero, etcétera, os ha mandado el enlace y por tanto no tengo directamente vuestro correo electrónico, no hay ningún problema, simplemente que si queréis recibir la grabación o la presentación de mi parte, me escribáis un correo en maria@cuentosparacrecer.org, digáis, María, no tienes mi mail, este es mi mail, para que lo añadas y entonces yo os mandaría la grabación. Si, por tanto, no me dejéis, sobre todo correos electrónicos aquí, se pierden en la inmensidad muchas veces y no estoy convencida o segura que yo pueda cogerlos. Por tanto, si alguien necesita dejarme su correo, me escribís directamente a maria@cuentosparacrecer.org. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, son ya 3 minutos pasadas de las 7. ¿Todo claro en relación al funcionamiento? ¿No me decís nada? ¿Sí? Genial. Perfecto. Pues vamos allá con la presentación. A ver si lo podemos poner. Venga, vamos allá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer una sesión muy práctica, ¿de acuerdo? En otras sesiones que hemos hecho hemos hablado más sobre de qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de educación emocional, hemos hablado de neurociencia y las emociones, etcétera. Os animo realmente, si os gustan nuestros webinars, consultéis nuestro canal de YouTube en el que en el apartado webinars encontráis todas las anteriores grabadas. Así que hoy voy a intentar ir bastante al grano en la parte más práctica. Pero sí que me gustaría hacer una pequeña introducción para explicaros por qué los cuentos son una fantástica herramienta para trabajar todo el mundo de las emociones. Por tanto, veremos primero esta parte muy pequeñita de marco conceptual y luego vamos a ir a trabajar directamente sobre la parte más práctica. Vamos a hablar sobre la necesidad o qué herramientas podéis usar para trabajar la expresividad emocional, para entrar en contacto y para poder empezar a hablar de emociones y empezar a abrir canales y vías para que los niños, en primer lugar, miren hacia adentro y en segundo lugar, puedan expresar aquello que sienten. Creo que este es un momento de enorme carga emocional, es un momento que están pasando muchas cosas a nuestro alrededor y todas estas inputs que recibimos del exterior tienen un impacto emocional en nosotros. A veces los niños no encuentran estas palabras o incluso no encuentran el canal para expresar esas palabras, ¿no? Hemos hablado en varias ocasiones que a veces todas estas emociones que hoy, todas estas situaciones y todos estos impactos que tenemos a nuestro alrededor generan distintos estados emocionales que no sabemos expresar y nos los expresan de distintas maneras, ¿no? Nos los expresan pues a lo mejor con mayores explosiones emocionales, nos los expresan con mayor peleas entre ellos, nos los expresan con apatía, a veces con problemas de sueño, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este es un momento muy interesante también para abrir estos canales, para empezar a generar de alguna manera actividades que nos ayuden a expresar aquello que tenemos dentro. En segundo lugar, vamos a hablar sobre aprender a calmarse. Vamos a hablar, este es un buen momento también para generar estrategias para aprender a calmarnos, porque esto es un aprendizaje de vida. Aprender a gestionar estas emociones fuertes y como primer paso de la gestión,
el aprender a volver a un estado de calma antes de poder solucionar, antes de poder reflexionar sobre aquello que nos ocurre, es vital. Y esta también es una buena ocasión para trabajar todas estas técnicas y para iniciar un camino que nos acompañará probablemente toda la vida. Por último, vamos a hablar, en tercer lugar vamos a hablar sobre el miedo. Las situaciones de gran carga de incertidumbre, y esta es una de ellas, generan en adultos y en pequeños miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a que nos ocurran, a ponerse enfermo, el miedo a qué pasará, el miedo a cuándo podré volver al cole, el miedo como respuesta humana de alguna manera a la incertidumbre, a aquello que no conocemos. Vamos a hablar, por tanto, también cómo podemos gestionar este miedo. En cuarto lugar, vamos a hablar de tristeza, porque de alguna manera hemos dejado atrás un mundo que conocíamos, y estamos delante un mundo nuevo. No sabemos cuánto durará este mundo nuevo, si ha venido para quedarse. Y como os decía, esto genera altas cargas de incertidumbre y también de tristeza, ¿no? Porque seguramente a mí lo que yo hacía ya me gustaba, yo ya estaba contento, etcétera, etcétera. Y también puede ser que hayamos sufrido la pérdida, que hayamos perdido a seres queridos. Y por tanto también vamos a hablar de la gestión y del acompañamiento del duelo infantil, muy brevemente, pero sí que os voy a dar algunas ideas por si es vuestro caso o por si ocurriera, o por si conocemos a alguien, aunque no sea de manera directa, pero sí hay una reflexión alrededor del mundo de la muerte. Es un momento en que probablemente hablamos, oímos hablar, o nos planteamos de alguna manera se plantean estas ideas, ¿no? de la muerte, ¿no? Es un tema que normalmente no solemos hablar los adultos, y mucho menos con los niños, y estos días pues parece que está mucho más presente en nuestras vidas, y por tanto vamos a hablar también de algunos cuentos y algunas actividades que podemos hacer para acompañar este duelo, ¿de acuerdo? Así que vamos allá porque hay mucho contenido. En primer lugar, a ver, tenemos algunas preguntas a través del chat. En principio os debería dejar entrar a todo el mundo, porque sí que tenemos un tope de asistentes, pero son 500 y en principio estamos en 261, con lo cual en principio no debería haber ningún problema. Si alguien no puede entrar, quizás es un tema de su ordenador o de que no le deja, algún tema de plugin, digamos, pero no es de esa persona. No hay en principio no debería haber ningún impedimento por nuestra parte. Alguien pregunta si se ven las cámaras. Entiendo que me estáis viendo. ¿No me veis? ¿O me veis? ¿O no me veis? A ver. ¿Seguís conmigo? ¿Me escucháis? ¿Me veis? Vale. Me veis y me escucháis. Súper bien. Vale. Entonces, las cámaras no las deberíais ver, ¿de acuerdo? Esto es un webinar y por tanto solo me veis a mí. El resto no os veis entre vosotros, ¿vale? Venga, dicho todo esto, vamos a entrar ya en detalle. ¿Por qué os proponemos, en este taller de las emociones, os proponemos el uso del cuento para trabajar todo el mundo de la educación emocional? Y hemos tomado prestada una frase de un libro de biblioterapia. Nosotros no vamos a hablar de biblioterapia. La biblioterapia es el uso de los cuentos o de los libros para trabajar en terapia. No estamos hablando de terapia, aquí estamos hablando de un trabajo sobre y una reflexión alrededor del mundo de las emociones, que nada tiene que ver con la terapia. Pero sí que me gusta mucho porque explica y resume muy bien todo lo que podemos, o una parte de lo que podemos conseguir a través del cuento, ¿no? A través de los libros. Dice el doctor Zípora que a través del proceso imaginativo que la lectura implica, los niños tienen la oportunidad de hacer lo que a menudo no pueden hacer en la vida real, involucrarse en la vida interior de los demás, por tanto el trabajo sobre la empatía, y por tanto comprender mejor y con el tiempo también llegar a ser más conscientes de sí mismos. Por tanto, a través del cuento
¿qué podemos hacer? Podemos generar un nuevo punto de vista, podemos trabajar la empatía, podemos trabajar también sobre la mirada hacia adentro y por tanto es un material que nos puede funcionar muy bien. En resumen, nos permite un buen trabajo sobre la empatía porque nos ayuda a ver otro punto de vista y esto siempre es interesante. En segundo lugar, nos da estrategias, nos da ideas. Ocurren conflictos, ya sea de gestión de una emoción, ya sea de gestión de un conflicto, ya sea, etcétera, etcétera. Nos da ideas de qué podemos hacer cuando estamos en esta situación, cómo podemos gestionar esta pena, cómo podemos gestionar el enfado, cómo podemos gestionar distintos estados emocionales. Por tanto, nos da una nueva luz, de alguna manera. Los cuentos pueden ser también un elemento catársico, es decir, a través del cuento es más fácil que a veces te cuente, yo te explique qué es lo que me ocurre o que entremos en un diálogo a través del cuento y a través del cuento yo puedo abrirme. A veces cuesta expresar aquello que hay dentro y el cuento es una buena herramienta, una buena excusa, porque muchas veces podemos poner este cuento delante, ¿no? Entre el adulto y el niño podemos poner el cuento y de alguna manera nos puede servir de excusa para liberar, para expresar aquello que tenemos dentro. Y por último, los cuentos son fuente de vocabulario, nos dan palabras para expresarnos y son tan importantes las palabras. Muchas veces a los niños lo que les ocurre es que no saben expresar aquello que hay dentro. ¿Por qué? Porque no tienen las palabras, porque nadie les ha puesto una palabra a esta emoción y entonces esta emoción sale de otra manera. Los cuentos nos dan palabras, las palabras son importantísimas para entender, para relacionarnos, para solucionarlo, etcétera, etcétera. Y por tanto son fuente de vocabulario emocional y nos ayudan a poner palabras a aquello que tenemos dentro. Y las palabras de alguna manera lo que nos dan es una comprensión de aquello que me pasa. Por tanto, son una fantástica herramienta cuando estamos hablando de el trabajo emocional. Además de esto, los cuentos generan un contexto. Los cuentos, el contar un cuento genera un momento especial, un momento mágico, un momento, yo diría, de gran calidad afectiva, en el que nos paramos, estamos tranquilos, estamos como en una pequeña burbuja. Y por tanto, todo esto que nos permiten, además nos lo permiten en un momento mágico, en un momento de gran afectividad y de gran conexión, si somos capaces de aprovecharlo. Lo que nosotros proponemos a través del taller de las emociones es completar esta lectura del cuento con actividades que nos permitan acabar de entender, acabar de afianzar, acabar de gestionar todo aquello que hemos reflexionado, que hemos aprendido a través de los cuentos. Por tanto, entonces cuando el taller de las emociones hablamos de cuentos, de creatividad o actividades, porque muchas de ellas, ya las veréis, algunas son juegos, otras son más creativas, etcétera, pero siempre actividades que me ayuden a afianzar el concepto que he trabajado a través del cuento. Vamos con la primera etapa de este trabajo. La primera etapa es este autoconocimiento, es este cómo te sientes, es este llevar la mirada hacia adentro. ¿Por qué? Os decía, ahora y siempre, pero creo que ahora de manera especial. En la base de la educación emocional, nosotros cuando os explicamos cómo entendemos o cuál es nuestro modelo que trabajamos, si habéis venido a alguna de las web conferences, sabréis que hablamos de la pirámide socioemocional y que en la base de esta pirámide, la base que sustenta el resto de áreas, está el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es ser capaz de llevar la mirada hacia adentro y ser capaz de entender que aquello que ocurre en el exterior tiene un impacto en mí, yo genero un determinado estado emocional y soy capaz de ponerle un nombre y que este estado emocional desencadena en mí un determinado comportamiento. Por verlo en un ejemplo, si estoy en el parque jugando con mi cubo y mi pala, con la arena y me lo estoy pasando la mar de bien y viene un
un niño y me coges la pala que tengo en la mano, esto que ha ocurrido a mi alrededor genera en mí un determinado estado emocional. Yo me enfado. Y cuando yo me enfado, a veces, ¿qué hago? Pues lloro o voy al compañero y le muerdo o etcétera, ¿no? Por tanto, esto, tener claro esta tríada, es la base del resto de habilidades socioemocionales. ¿Qué ocurre en este momento concreto que estamos viviendo muchos de nosotros, o prácticamente todos, yo diría? Pues que ocurren a nuestro alrededor, ha cambiado nuestro entorno y esto ha tenido un impacto en nuestros estados emocionales, seamos conscientes o no. Es un buen momento para llevar la mirada hacia adentro y para aprender a ponerle nombre a aquello que nos ocurre dentro. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo a través de la lectura de cuentos. Os voy a recomendar algunos de ellos, por orden, ¿de acuerdo? El primero que os he puesto, y porque creo que es un buen inicio al mundo del autoconocimiento y al mundo de las emociones, es El monstruo de colores. El monstruo de colores para mí es un cuento que el punto fuerte que tiene es que es un cuento que conecta muy, muy bien con los más pequeñitos de todos. Más pequeñitos, ¿de qué edades estamos hablando? De 2 años y medio a 4, no más. Pero el tipo de dibujo, muchos, si podéis encontrar el cuento, a veces viene con su muñeco, etc. Y es, por tanto, una primera excusa, entre comillas, para empezar a hablar de esto de los sentimientos, para empezar a llevar la mirada hacia adentro, a qué es lo que me ocurre. Es un material, por tanto, de iniciación, por decirlo de alguna manera. Pero si os tuviera que recomendar un material para el trabajo de este autoconocimiento, para poner palabras, para empezar a trabajar esta idea de que las emociones no vienen y van porque sí, sino que tienen responden a algo que ha ocurrido en el entorno y además estas emociones tienen un impacto en aquello que yo hago, os recomendaría los dos siguientes. El primero es Sentimientos, de la colección Coco y Tula, de Patricia Hayes, y el otro es Las emociones, de Nacho. Edades. Estos dos son básicos, pero son para niños, yo diría, a partir de los 2 años y medio, de los 3 años hacia los 5 o 6, de los 3 a los 5, pongamos. 5 o 6, quizá lo podemos alargar un poco más, pero no mucho más. 6 probablemente ya son muy mayores. ¿Por qué me gusta? Porque muestra en distintas imágenes de manera muy clara esto que os explicaba antes, de que las emociones no vienen porque sí, sino responden a algo que ha ocurrido y tienen un impacto con mi comportamiento. Además, están expresados tanto uno como otro en situaciones que nos pueden ocurrir de manera muy cotidiana en estas edades. Y es un buen material para trabajar de manera intensa o de manera en detalle, digamos, todo el mundo de las emociones en estas primeras etapas. En la parte inferior encontramos Nimbus, una nube de colores, una nube de emociones. Nimbus también trabaja como el monstruo de colores, intentando asociar un color a una emoción, pero ¿qué es lo que aporta Nimbus a un monstruo de colores? Nimbus es una historia, es un álbum ilustrado, es decir, tiene un inicio, tiene una estructura tradicional clásica, inicio, nudo y desenlace, trabaja sobre el mundo de la imaginación, la protagonista es una nube, que es Nimbus, y a esta nube le van ocurriendo una serie de cosas y estas cosas le afectan y generan un determinado estado emocional. Y además va cambiando el color que tiene esta nube en función del determinado estado emocional. Pero siempre es una historia, no es en secuencia, como podría ser Sentimientos o Las emociones, de Nacho, sino que es una historia con una estructura narrativa tradicional. Es un libro que yo recomiendo a partir de los 5 años, 6, que es el momento de las grandes imaginaciones, de la explosión de la imaginación, es el momento de las grandes historias. Y por tanto, es un material que puede cuadrar muy bien con este momento de la explosión de la imaginación, ¿de acuerdo? Es mucho más rico en estados emocionales que lo que es el monstruo de colores, que se quedan bastante básico, sino que aquí sí que trabajan muchos más estados emocionales
y sobre todo a nivel de texto y a nivel de riqueza de comprensión también es superior. El siguiente es el emocionómetro del inspector Drilo. Este no es un libro, un álbum ilustrado, sino que es un libro juego, es decir, son una serie de juegos para trabajar toda el área de autoconocimiento, digamos que ya lleva las actividades incluidas. Pero me parece un buen material para contestar a esta pregunta del cómo te sientes y sobre todo para empezar a llevar la mirada hacia adentro. Edades para mí a partir de los 6 años. Y por último, el emocionómetro, el emocionario, que es un diccionario emocional ilustrado, le llaman así, y es complicado el título o el subtítulo es complicado, pero realmente es esto, es un diccionario emocional que trabaja sobre 42 estados emocionales. Mirad la enorme riqueza. Es un diccionario de emociones. Para mí, tanto válido para adultos como para niños un poco más mayores. Para mí, a partir de los 10 años en adelante, y 10 ya es justillo. ¿Por qué? Tanto por la riqueza de los textos como por el tipo de ilustración, etcétera, me parece un material de consulta muy interesante. Puede ser un buen material para tener cuando nos faltan estas palabras, lo que os decía. Y ahora puede ser un momento que nos falten las palabras porque estamos delante de una situación nueva. Y por tanto, como situación nueva, es probable que esté despertando en nosotros determinadas emociones que no conocíamos o que no estamos acostumbrados a lidiar con ellas. Entonces, el emocionario puede ser un buen material para aprender a ponerle palabras, para reflexionar, etc. Pero es un diccionario de emociones que además trabaja muy bien tanto el texto como la ilustración, es decir, ambas dos trabajan juntas para comprender estos 42 estados emocionales. ¿De acuerdo? Aquí tenéis digamos, una pequeñísima selección de cuentos que podéis usar para empezar, como os decía, a llevar la mirada hacia adentro y empezar a poner palabras a esto que me ocurre. ¿Qué más podemos hacer aparte de contar cuentos? Estos o otros muchos que hay, pero esta es simplemente una selección. Pues os voy a compartir hoy 2 actividades muy fáciles de hacer y que me parecen súper interesantes y que me parece que se pueden hacer de manera muy fácil en estos tiempos que corren. La primera de ellas es fabricar un emocionómetro. Un emocionómetro es un termómetro, digamos, de las emociones. ¿Cuál es la idea? La idea está hecho con el monstruo de colores, pero no es necesario, lo podéis hacer sin estos dibujos, es decir, simplemente escribiendo distintos estados emocionales o dibujándolos o ambas dos, y podéis poner tantas emociones como queráis o como hayáis reflexionado y hayáis trabajado. Y la idea es que lo vamos a poner en un espacio de casa. Cuando volvamos al cole lo podemos hacer también en el cole, y la idea es que cada día vamos a reservar un espacio para hacernos esta pregunta. ¿Cómo te has sentido hoy? Clave para esta actividad, que el adulto participe, no está afuera, no es un policía que fiscaliza y a ver cómo estás y cómo te has sentido. No, no va de esto. Va de que participamos todos. Todos vamos a pensar qué emoción, de alguna manera, ha gobernado mi día, cómo me he sentido hoy, ¿de acuerdo? Es una pregunta que parece muy tonta, pero es necesaria hacerse esta pregunta. Si estamos hablando de mirar hacia adentro, hay que dar espacios para que ellos miren hacia adentro. Vamos a tener una pinza, cada uno tiene la suya, la podemos decorar, etc. Y vamos a colocar la pinza en el estado emocional que ha gobernado mi día. Después de esto, una vez lo hemos hecho, preguntaríamos, ostras, veo que te has sentido alegre, ¿quieres compartirlo conmigo? ¿O has estado muy enfadado hoy? ¿Quieres compartirlo con nosotros? Si dicen que no, respeto total, es decir, no pasa nada. Si dicen que sí, pues evidentemente escuchamos. Se trata de escuchar aquí, de poner la palabra.
no se trata de solucionar, etcétera, sino se trata de abrir un espacio de diálogo y un espacio, en primer lugar, para llevar la mirada hacia adentro y poder pensar cómo me he sentido y expresarlo, aunque no hace falta que lo exprese con una palabra. Y en segundo lugar, tener un espacio para compartir si me apetece. El adulto va a hacer lo mismo. Si hoy me he sentido enfadada y he puesto la pinza en enfadada, voy a decir, pues mira, y como siempre es el adulto el que empieza con el ejemplo. Pues yo me he sentido enfadada hoy porque he tenido que he hecho la comida, he recogido y me habéis ayudado poco y esto me ha enfadado, ¿de acuerdo? Y por tanto, simplemente expresamos, simplemente. Y damos el espacio para expresar y sobre todo para llevar la mirada, para reflexionar. Es una actividad muy sencilla que ya veréis que si la empezamos a ver, nos ayuda a mirar, ¿no? Nos ayuda a mirar, a llevar la mirada hacia adentro, nos ayuda a empezar a expresar y abrir estos espacios de comunicación que me parecen vitales ahora, ¿eh? Me parecen vitales. En segundo lugar, otra actividad también construida con el monstruo de colores, pero la podéis construir como queráis. Es la rueda de las emociones. Construís una ruleta en la que vais a poner distintos estados emocionales. De nuevo, los podéis escribir, los podéis dibujar, o ambas dos, como queráis. Colocamos una flecha y le damos vueltas, ¿de acuerdo? Imaginaros que podemos jugar de dos maneras. Primera manera, ha caído en un estado emocional, en calma, veo cómo ha caído y yo le hago mímica al resto y el resto tienen que adivinar de qué estado emocional estamos hablando. Y el segundo, esta es una manera de jugar. Otra manera de jugar, ha caído en calma y ahora yo voy a explicar una situación real o ficticia, podemos decir que nos lo podemos inventar si queremos, pero vamos a explicar una situación en la que me he sentido así y los demás van a tener que adivinar de qué emoción se trata. ¿Por qué este tipo de actividades me ayudan? Porque, de nuevo, ponen la mirada hacia adentro, me obligan a reflexionar, me obligan a pensar en cómo me siento, en cómo me he sentido y jugando me obligan, entre comillas, a expresar. Y por tanto son actividades que nos pueden venir bien en estos días para abrir los canales, para empezar a sacar todo esto que tenemos dentro, que seguro que es mucho. Lo expresemos o no lo expresemos con palabras, pues seguramente hay muchas cosas aquí dentro. Vamos a pasar a la parte del autocontrol. ¿El autocontrol qué es? El autocontrol es, una vez entendido que determinados hechos generan en mí determinados estados emocionales y estos estados emocionales me llevan a tomar determinadas acciones, ¿el autocontrol qué es? El autocontrol no es aprender a controlar la emoción, porque la emoción no se puede controlar. Lo que sí podemos controlar, lo que sí podemos aprender a gestionar es el comportamiento derivado de esta emoción. Cuando estamos en emociones fuertes, como el enfado, como la rabia, como la frustración, etcétera, etcétera, a veces estas emociones fuertes toman el control y yo tengo determinados comportamientos que no me gustan o que no son, o que pienso que no son los mejores. Podríamos canalizar toda esta emoción de una manera más saludable. El primer paso para conseguirlo es calmarnos, es estar tranquilos. ¿Por qué? Hablábamos hace unos días sobre el cerebro y hablábamos que hasta qué punto las emociones, hablábamos que la emoción, la cognición y la acción están totalmente interconectadas. ¿Y qué pasa? Sabemos hoy que cuando estamos en emociones fuertes como las que mencionaba antes, nuestro cerebro emocional, nuestro sistema límbico, muestra mucha actividad, se hiperestimula. Y cuando este sistema límbico se hiperestimula, envía la información hacia el tronco cerebral o cerebro reptiliano, que es el que me hace tomar el control, es el instintivo, es el que cuando tengo miedo acelero el paso, etcétera, etcétera. Pero no es el que me ayuda a pensar, que este es el neocórtex. De hecho, cuando el sistema límbico está hiperestimulado,
impide el paso de información hacia el neocórtex y, por tanto, delante de una situación que ha generado en mí un enfado, etcétera, etcétera, yo no voy a poder solucionarla hasta que este sistema límbico esté tranquilo y, por tanto, es importantísimo aprender a calmarse. Convendréis conmigo que muchas veces cuando les decimos a los niños, bueno, ya está bien, ahora ya cálmate, pues probablemente solo por decirlo no nos calmamos. Nos pasa lo mismo a los adultos, ¿no? Necesitamos aprender a calmarnos, necesitamos generar una serie de estrategias que me ayuden a estar tranquilos. Y esto es un aprendizaje. Por tanto, os propongo que trabajéis también estos días estrategias que les ayuden a calmarse y que puedan usar cuando las vayan a necesitar. Os voy a recomendar varios cuentos. Muchos de ellos van a estar enfocados en el mundo de la respiración. ¿Por qué? Sabemos que la respiración es una de las herramientas más potentes que tenemos para calmarnos. Mirad, ¿qué es lo que ocurre cuando entramos en estas emociones fuertes? Y quien toma el control es nuestro cerebro reptiliano, que nos prepara para la acción. Y hay una serie de desencadenantes físicos en nosotros. Por ejemplo, nuestra respiración se acelera, el ritmo cardíaco también, nuestros músculos se tensan, es decir, nos prepara para la acción. Por tanto, veis que cuando estamos enfadados, cuando estamos ansiosos, cuando estamos frustrados, etcétera, nuestra respiración se acelera. Si hacemos lo contrario, si conscientemente aprendemos a respirar de manera profunda, de manera diafragmática, es decir, desde abajo arriba, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos que nuestro cuerpo se calme, es decir, sería generar el efecto contrario que se genera cuando entro en esta acción. Y por tanto, la respiración la llevamos siempre con nosotros, no necesitamos materiales extras, es una buena herramienta para el entreno, es una buena herramienta para entrenar. Para explicar todo esto os propongo Respira de Inés Castelo Branco, que para mí es bestial, para mí es increíble, es un cuento que es una madre que le explica a su hijo que tiene que empezar, que le va a enseñar a respirar y el hijo le dice, pero si yo ya sé respirar, ¿qué me vas a enseñar a respirar? Y entonces, a través de una historia, nos va enseñando y nos va dando múltiples opciones para hacer respiraciones profundas, a través del movimiento, a través de la imaginación y distintas posturas y distintas ideas que podemos probar para entrenar nuestra respiración. Es un libro que junta esta parte de historia clásica, digamos, con la praxis de un libro que me propone actividades. Entonces, a mí me parece muy, muy interesante para descubrir muchas actividades y cada uno ver cuál es la que le gusta más, cuál es la que se siente más cómodo, etcétera, etcétera. Por tanto, respira. El que tenemos al lado, Edades de Respirar. Para mí es un libro muy fácil porque como es muy práctico, lo podéis usar a partir de los 4 años o así, digamos. Y si veis que no, que es muy pronto, quizá podéis simplemente inspiraros en las distintas respiraciones y en vez de contarlo de seguido, centrarnos en diferentes pasajes. El que tenemos al lado, ¿cuál es? Es calma y concentración. Mis primeras actividades de calma y concentración. Este es un material que es para mí de los más interesantes que hay para los más pequeñitos de todos, porque es para niños, aquí nos ponen de los 3 a los 6, pero creo que incluso con más pequeñitos también nos podría funcionar. Y por tanto es interesante porque no siempre hay tantos materiales para los más pequeños para trabajar todas estas áreas y este es uno de ellos. Nos propone distintas actividades que podéis hacer, ¿veis? No es un libro, no es un libro como Respira, que tiene una estructura clásica, sino que son actividades con texturas, etc. Por tanto, para los más pequeños es ideal. Cierra los ojos, Ona, y Leila descubre el silencio. Son 2 cuentos que ponen en valor el silencio.
como necesidad de las personas. Aprender a estar en silencio. Si no estamos en silencio, si no amamos de alguna manera el silencio, va a ser más difícil que nos calmemos. ¿Por qué? Al final, calmarse implica enfocarnos hacia adentro y aprender a generar nuestro propio burbuja de silencio. Por tanto, a mí me parecen interesantes. No estamos en un mundo en que valore el silencio de manera especial y me parece que estos días el silencio es más necesario que nunca. Tenemos que protegernos un poco de la cantidad de ruido probablemente informativo y de todos tipos que tenemos a nuestro alrededor. Y por tanto, practicar, por ejemplo, luego si queréis os comparto un enlace que escribimos hace un tiempo sobre juegos de silencio, pues es también una buena manera para poner en valor el silencio como herramienta para calmarnos. Los dos de abajo son buenos días, calma y relajaciones. Son distintas actividades y ejercicios inspirados en el mundo de la meditación y del mindfulness, como es decir, la idea de aprender a enfocar nuestra atención, ¿no? Para callar todo el resto. Y por tanto son también herramientas que podéis trabajar estos días. En concreto, si lo que estamos buscando es en la gestión del enfado, porque estamos en estos días en las que tenemos una sobrecarga de enfados a nuestro alrededor. Os recomiendo 3. El primero de ellos es No hay nadie enfadado, que es un cuento de cuentos. Aquí dentro encontraréis varios cuentos alrededor que lo que tienen en común es que cada uno de los personajes están enfadados y nos va a dar ideas de cómo podemos gestionar estos enfados. El segundo de ellos es La cola del dragón, que es un material que a mí me parece fantástico, de Mireia Canals, que nos confronta de manera directa con las consecuencias de no controlar el enfado. Es decir, el enfado, como yo os decía, el enfado, estas emociones fuertes ocurren porque hay algo externo que impacta y esto genera una emoción. Si no somos capaces de trabajar o de dirigir esta emoción hacia cauces más saludables, lo que nos ocurre es lo que le ocurre al protagonista de este cuento, que le sale una cola de un dragón. ¿Y qué pasa con los dragones? Pues los dragones pues rompen las cosas, lo dejan todo hecho unos cirios, etcétera, etcétera. Cuando el enfado se ha hecho pequeño porque me he calmado, entonces la cola desaparece, pero lo que ha hecho esta cola nos queda. Entonces es un muy buen material, igual que en Manfadosauria, vendría a ser lo mismo, que nos confronta con las consecuencias de no controlar estas emociones o de no aprender a gestionar estas emociones. Puede ser un buen material para como introductorio, es decir, vale, en vez de decirles que nunca te controlas, es que cuando te enfadas dices esto o haces esto y esto no puede ser, podemos contar este cuento y reflexionar, ¿veis? Cómo pasa a veces, cómo pasa cuando nos enfadamos y nos sale la cola, ¿qué podemos hacer para que no salga esta cola? Y aquí vendrían las actividades que os propongo para aprender a calmarnos. La botella de la calma, un clásico pero que merece mucho la pena hacer. La botella de la calma, ¿qué es? Es un material de inspiración Montessori que es súper fácil de hacer. La idea es que busquemos un bote de cristal o si no de plástico que podáis cerrar, digamos, de manera estanca y dentro le ponemos agua, pegamento líquido. Podemos poner brillantina y si podéis poner pequeñas pues, o estrellas, o si al niño le gustan los dinosaurios, pues un dinosaurio pequeño, pequeños objetos si queréis. ¿Cuál es la idea? La idea es que el pegamento líquido juntamente con el agua, al movernos, genera unos movimientos que son un poco hipnóticos, es decir, vendría a ser el efecto del fuego, ¿no? Imaginaros una vela o cuando vemos
el fuego como chispea, digamos, que estos movimientos que hace que nos quedamos como un poco hipnotizados. Pues el movimiento que hace este pegamento con el agua cuando lo movemos es justamente este tipo de movimiento y nos ayuda a estar tranquilos. La botella de la calma, desde mi punto de vista, sí explicamos para qué va a servir. Si hemos contado un cuento y hemos explicado, ¿veis? Lo que pasa cuando nos sale la cola del dragón, etc. ¿Os parece que hagamos un experimento con una botella que nos ayudará a estar tranquilos, etcétera? Si intentamos acompasar nuestra respiración con los movimientos, es un buen material a tener en cuenta como, digamos, muletilla para intentar calmarnos. Es súper fácil de hacer y de verdad que os lo recomiendo mucho si no lo habéis hecho o no lo conocíais. ¿Qué me parece también súper interesante para hacer estos días? Tener un espacio en casa y esto también totalmente extrapolable al aula, tener un espacio, un rincón de la calma. ¿Qué sería un rincón de la calma? La idea de un rincón de la calma es poder tener un espacio que esté libre, digamos, de emociones fuertes y que lo que busca es volver a un estado de calma. Entonces, para que funcione un rincón de la calma, varias ideas. Primera idea, el rincón de la calma no es un espacio súper bonito, puede serlo, pero quiero decir, no es un espacio súper bonito que hemos construido nosotros adultos y que les decimos a los niños, mira, y este es el rincón de la calma y cuando estés enfadado te vienes aquí, ¿vale? No funciona así, sino que la clave es que lo hemos construido conjuntamente. Hemos explicado qué es lo que ocurre cuando estamos muy enfadados. Hemos pensado que necesitamos aprender a calmarnos. Y entonces vamos a dar la idea. ¿Qué os parece si construimos un espacio en el que cada uno aporte cosas que le ayuden a estar tranquilos? Por tanto, lo vamos a construir juntos. Si a mí me gusta pintar, voy a traer colores y hojas. Pero si a mí me gusta jugar al fútbol y me hace sentir bien jugar al fútbol, voy a traer un balón. Pero si a mí me gusta la música, voy a aportar música que me ayude a estar tranquilo, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay un único rincón de la calma, sino que es nuestro rincón de la calma. Y ellos necesitan ver que efectivamente es su rincón de la calma. Y para ello necesitan entender por qué van a usarlo, para qué van a usarlo y en segundo lugar necesitan habérselo hecho suyo. ¿Qué más hacemos? Una vez lo hemos construido, sabemos por qué, lo hemos construido, hemos buscado un sitio, hemos aportado los materiales, etc. En el momento que necesitemos usarlo, el rincón de la calma es un espacio destinado a hacernos sentir bien. No nos castigamos, no es y ahora te vas al rincón de la calma porque estás muy nervioso, no, sino que simplemente es un espacio. Cuando vemos que necesitamos adultos y niños, porque esto no es exclusivo del adulto, del niño, el adulto también puede hacer uso de este rincón de la calma, decimos, oye, veo que te estás enfadando mucho porque ha pasado esto o lo otro. ¿Quieres ir un ratito al rincón de la calma? ¿Quieres que yo te acompañe y vamos los dos? Si nos dice que no, no forzamos. La próxima vez lo volvemos a intentar. Es decir, el punto es que entender que este espacio es un espacio destinado a calmarme. No es un espacio que vamos a usar como, entre comillas, castigo velado cuando se encuentren muy nerviosos o muy enfadados, sino que es un espacio que busca calmarnos para cuando ya estemos calmados, ahora sí, pensar qué es lo que hemos hecho y cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez y lo que vosotros queráis. Pero es un espacio destinado a la calma y como tal no obligamos a ir, lo construimos conjuntamente y entrenamos. Es decir, la primera vez probablemente nos vayan a decir que no, pero seguimos insistiendo. Al principio con los más pequeños acompañamos y probablemente cuando vayan a ser más mayores y estén entrenados, porque esto es como todo, pues probablemente ya no tendamos que ni acompañar ni decirlo, vayan a ir ellos solitos, ¿de acuerdo? Técnicas de respiración. Os hablaba antes de los libros y os hablaba sobre ideas de respiración. Dos técnicas de respiración muy fáciles, pero a mí me parecen muy potentes. Primera de ellas, la respiración del 8. La técnica no necesita nada, solo que construyes una pequeña plantilla con forma de 8. ¿Cuál es la idea? Con un dedo vamos a reseguir este 8
En el primer lado, inspiramos, ¿vale? Llegamos al medio, aguantamos y en el segundo lado expiramos. Y volvemos. Aguantamos. ¿Por qué funciona muy bien la técnica del 8? Porque aúna el movimiento y la concentración de tener que hacer el movimiento con la respiración. Por tanto, me ayuda a hacer dos cosas, a enfocar la atención y a respirar. Y por tanto es un buen material para enfocarme. A veces es difícil a los niños explicarles, no, y ahora respira profundamente. Bueno, ¿por qué respirar profundamente? ¿No? Lo que decía el cuento que os decía de respira, mamá, yo ya sé respirar, pues la respiración del 8 nos ayuda a tangibilizar esta idea de enfocar la atención, porque a veces es muy difícil, ¿no? Explicar al niño, no, ahora enfoca tu atención. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues bueno, enfoca tu atención, en este caso quiere decir mueve el dedo tranquilamente, lentamente, y inspira mientras lo mueves, aguanta y expira. Lo practicamos en calma, no lo practicamos la primera vez cuando estamos súper enfadados, lo practicamos en calma cada día, cada día, cada día, cada día. Y cuando estamos en calma decimos, hacemos el 8, ¿vale? Siempre con el objetivo de que tienen que ser técnicas que me ayuden a estar tranquilos, no que me pongan más presión, ¿de acuerdo? Otra técnica, misma idea, la entrenamos en calma, sería las piedras de la respiración. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a buscar grupos de 10 piedras. Piedras, botones, pequeños juguetes, lo que queráis, pero que sean sus piedras. Las vamos a tener en un lado, inspiramos, cogemos una, inspiramos, cambiamos de mano, expiramos y soltamos. Y así hasta tener las 10 que estaban en un lado, tenerlas en otro. Que es súper fácil, hacemos 10. Aún podemos ir aumentando en grupos de 5 en 5. Si podéis buscar piedras y pintarlas, etc. De nuevo, todos estos materiales que sean míos, que me los he hecho mío, van a funcionar muchísimo mejor. Venga, sigo. Vamos a trabajar ahora sobre el miedo. ¿Qué materiales os recomiendo? Decía al principio que estamos delante de una época muy incierta y una respuesta humana a la incertidumbre es el miedo. No sé qué va a pasar y como no sé lo que va a pasar, tengo miedo. Miedo general, para hablar sobre el miedo en general, podemos contar Ramón Preocupón. Ramón Preocupón, ¿qué es? Ramón Preocupón es un cuento sobre un niño que es Ramón, que tiene miedos en general. Entonces va teniendo una serie de miedos totalmente irracionales, porque además esto es otra de las cosas que me parece interesante de este cuento, que nos contrapone con la idea de que el miedo muchas veces es irracional, ¿de acuerdo? Una serie de miedos y sus padres le van dando una serie de estrategias y al final es la abuela quien le da una estrategia concreta que es la que le funciona, que luego os la cuento. Pero es un buen material para hablar sobre el concepto miedo. La ardilla miedosa me parece un libro súper divertido, porque es muy divertido para hablar sobre el miedo. Es decir, no siempre tienen que ser... podemos usar el humor, de hecho creo que es una grandísima herramienta para educar, el humor, y La ardilla miedosa es un libro muy divertido que trabaja sobre el miedo, de nuevo esta idea de la irracionalidad del miedo y que nos da pie a hablar sobre los distintos miedos. Y vemos una ardilla que tiene miedo de bajar de su árbol y todo lo que tiene que hacer, cómo se las ingenia para poder vivir sin bajar del árbol, y nos va explicando todos los miedos que tiene la ardilla de qué le ocurrirá si sale del árbol. Es un buen material ahora que hemos estado mucho tiempo cerrados y en casa, a un espacio que nos sentimos a salvo, y empezamos a salir, ¿no? Poco a poco vamos saliendo, los niños ya van saliendo, pero cada vez saldremos más. Y probablemente estos miedos a contagiarnos, a que alguien de mi familia se contagie, quizá tenemos miedo a estar con mucha gente, etcétera, se parece un poco a esta idea, a este miedo que tenía la ardilla de salir de su árbol, que era su casa. Entonces puede ser un buen material para, si detectáis que hay estos miedos, para reflexionar sobre ello. Los otros dos, Encender la noche y De verdad que no podía,
son cuentos para hablar sobre el miedo a la oscuridad, a la noche. Puede ser que este miedo en general, sobre todo en los niños, se manifieste con miedo a la noche, ¿no? Por la noche parece que nos atacan, ¿no?, todos los fantasmas y a ellos también. Entonces puede ser que no sepa bien por qué tengo este miedo, pero que notéis que hay un aumento de los miedos, ¿no? Entonces, si es el caso y notáis que hay miedos, por ejemplo, nocturnos, etcétera, estos pueden ser cuentos que os pueden venir bien. ¿Qué actividades podemos hacer? Pues, primero de ellos, el termómetro del miedo. El termómetro del miedo vendría a ser como un emocionómetro, pero en vez de medir mis distintas emociones, lo que mide son los grados de miedo. ¿Cómo lo hacemos? La idea es que si notáis que estamos delante de un momento en que tenemos un exceso de miedos, podemos construir un termómetro del miedo. Un termómetro del miedo en el que vamos a poner una escala, imaginaos del 1 al 10. Y vamos a pensar cómo sería un miedo del 10. Cada uno tiene su miedo del 10. Los adultos también tenemos miedo del 10 y miedo del 1, ¿vale? Por mi miedo del 10 es que les pase algo a mis seres queridos. Mi miedo del 1 es pues que ahora esté presentando esta presentación y se me vaya la luz o se me vaya la conexión y me quede sin poder hablar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la idea es que cada uno va a construir su propio termómetro y vamos a pensar en distintas situaciones y ellos van a poder expresar estas situaciones que les generan miedo. Miedo, algo que les ha ocurrido o algo que se imaginan y lo vayan a poner en una escala, ¿de acuerdo? La clave también, de nuevo, es que nosotros participemos, que no somos policías. A nosotros también tenemos miedo, ¿de acuerdo? Y nosotros también vamos a poder. Una vez lo hemos construido y lo vamos a dejar también como un material. Podemos construirlo en forma de termómetro, podemos hacer un dibujo en cada uno de las escalas, etcétera, y lo vamos a usar como material. Es decir, cuando veamos que tengo muy miedo, que los notamos un poco agobiados, les vamos a decir, ¿tienes miedo ahora? ¿Estás un poco? ¿Me enseñas dónde estás del termómetro? Y así ellos pueden hacer ese ejercicio que hablábamos antes de llevar la mirada de nuevo hacia adentro y hacia afuera, es decir, mirar qué es lo que me ocurre y aprender a expresarlo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer muñecos atrapamiedos. Esto está inspirado en el libro de Ramón Preocupón de Anthony Brown, que os presentaba el primero de ellos, y os proponemos crear vuestros propios muñecos atrapamiedos. En este cuento os decía que Ramón tiene muchos miedos y le van dando un montón de ideas, pero al final es su abuela. Esta es una tradición que en algunos países de Latinoamérica, yo no la conocía, pero se ve que en algunos países de Latinoamérica se usan estos pequeños muñequitos. Son unos pequeños muñequitos y la idea es que nosotros les decimos nuestros miedos, los ponemos a dormir debajo del cojín y por la noche se comen nuestros miedos. Entonces, a mí me parece una idea maravillosa, me parece súper bonita la idea. El cuento explica la solución que al final le funciona a Ramón son estos pequeños muñecos atrapamiedos y lo que os propongo es que los fabriquéis. ¿Cómo? Pues con palos tipo de polo o como vosotros queráis o con, no sé, con fimo o con barro o con creatividad al poder, pero poder fabricar unos pequeños muñequitos que se van a comer nuestros miedos por la noche, ¿no? Qué maravilloso poder que funcionara perfecto, ¿no? Para nosotros también los adultos. ¿Qué más? Venga, avancemos. Vamos a hablar sobre tristeza ahora, porque, como os decía, pues la tristeza es de nuevo una emoción básica y parece muchas veces que a los niños no les dejemos, ¿no?, estar tristes. Parece que la infancia tenga que ser siempre feliz y esto es imposible. A veces estamos tristes y hay que transitar esta tristeza, hay que acompañar esta tristeza. Varios libros para hablar sobre la tristeza y para hablar sobre otra idea muy interesante de la tristeza, que es la transitoriedad de la tristeza. La tristeza no se va a quedar siempre con nosotros. Es un estado emocional
que responde de nuevo a algo que ha ocurrido, pero que se va, ¿no? Que tanto viene y al final nos abandona, ¿no? Y se va a ir, aunque no nos lo pensemos en el momento en el que nos sentimos así. Tanto los sacos de arena, que de nuevo de Mireia Canals, misma colección que La cola del dragón que os presentaba antes, como Despedida de tristeza, trabajan sobre esta idea de que la tristeza no nos va a acompañar siempre, sino que nos va a transitar, se va a ir. Lágrimas debajo de la cama es un libro muy bonito. No sé exactamente para hablar sobre tristeza, yo diría que es un libro que habla sobre cuando las emociones duelen, ¿no? A veces las emociones tienen un impacto fuerte en nosotros y físicamente nos duelen y también son interesantes. El ladrón de sonrisas trabaja también sobre esta idea de que no siempre podemos estar contentos y también tenemos derecho, y los niños tienen derecho a no estar siempre sonriendo y felices, ¿vale? Estos libros os los he puesto aquí, ahora hablaremos de duelo específicamente, me preguntáis. Funcionarían bien para acompañar las emociones derivadas del duelo, como puede ser la tristeza. Sí, funcionarían bien. Ahora veremos cuentos específicos en los que hablamos de la pérdida, pero estos funcionarían bien. Al final hablan sobre tristeza y hay una parte del duelo, ahora lo veremos, que implica gestionar o aceptar o transitar, llamémoslo como queramos, las emociones derivadas de una pérdida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividad podemos hacer alrededor de la tristeza? La primera que os propongo es construir un bote de las lágrimas. Un bote de las lágrimas que vendría, que es una actividad que está inspirada o derivada del libro de Lágrimas bajo la cama. La idea es que os proponemos crear un bote en el que cuando algo nos dé mucha pena, cuando estemos muy tristes, podamos escribirlo y guardarlo. A veces, de nuevo, cuando simplemente expresamos aquello que sentimos, nos aligeramos, ¿no? La primera, por tanto, como primera idea, como primer paso para emprender a transitar esta tristeza es ser capaces de expresar y escribir es también expresar. Este bote la idea es que lo tengamos y lo vayamos llenando en función de cuándo lo necesitemos. Cuando lo veamos lleno, lo abriremos y vamos a leer aquellas situaciones. Y luego vamos a reflexionar sobre esta idea de que os acordáis aquel día que me sentía triste, me sentía tan desdichada porque pasó no sé qué y ya pasó. Y luego no duró tanto, etc. Es un buen material para tener y para aprender esta idea de que, como dice el libro de Despedida de tristeza, la tristeza viene y va. Y nos sentiremos así y no hay que esconderlo, al revés, hay que aceptarlo como parte de la vida, ¿no? Al final. Y creo que este es un estado emocional en el que no estamos acostumbrados a fijar la mirada y sobre todo no estamos acostumbrados a dejar a los niños que lo vivan de esta manera, ¿no? ¿Cuántas veces lloran y les decimos, no llores, que no estás triste, en realidad lo que estás es cansado? No, oiga, es que estoy triste ahora, lloro porque ahora mismo estoy triste. Quizá estoy triste, me siento así porque no he comido, porque no sé qué, porque no sé cuánto, sí, pero yo estoy triste, ¿no? Entonces, realmente creo que la tristeza es un estado emocional que no acabamos de trabajar bien, sobre todo y muy específicamente con la infancia. Me parece que los niños siempre tengan que estar felices y no hay nadie que siempre esté feliz, ¿no? Al final existe la felicidad porque existe la tristeza, ¿no? Si no, no existiría. Venga, sigo. La caja de las sonrisas, otra actividad para trabajar esta emoción. Es una actividad inspirada en el cuento del ladrón de sonrisas. ¿Cuál es la idea? La idea es que
que pensemos que a veces necesitamos una sonrisa, ¿no? Que el mejor antídoto para la tristeza es esta sonrisa. Y pensemos cosas que nos hacen sentir, que nos hagan sonreír o que nos hagan sentir bien. Entonces podamos escribir en una pequeña caja, pues esto, un chiste, una situación divertida, una anécdota, una foto que me recuerda no sé qué y las pongamos. Entonces cuando necesitemos o un vale por un abrazo o un vale por, no sé, imaginaros unos chocolates con churros, no sé, cosas que nos hagan sentir bien o nos hagan sacar una sonrisa. Entonces, cuando la necesitemos, podamos abrir esta caja y podamos coger un papelito que nos ayude, que nos arranque una sonrisa. Entonces, todo esto son estrategias que nos ayudan a acompañar, a transitar por este estado, ¿de acuerdo? Pero sobre todo la idea es que pues esto que viene y va y que hay que dejar y que hay que acompañarles, pero que hay que vivirlas también estas situaciones, ¿no? Pasemos a hablar por último, porque me parece que no sé qué hora es, pues no tengo reloj, pero debe ser tardísimo. Por último vamos a hablar sobre el duelo, específicamente. Esta es una etapa, como os decía, que hemos oído mucho hablar sobre la muerte. Hemos oído cifras escandalosas de personas que se han muerto cada día. Probablemente todos conocemos a alguien o incluso ellos hayan tenido algún familiar o alguien cercano que se ha muerto. Por tanto, el tema de la muerte, que es un tema que nos cuesta mucho, que nuestra sociedad no lleva, no tiene, hay otras sociedades quizás que tienen la muerte más integrada. La nuestra específicamente no la tiene integrada, al revés, lleva la mirada hacia otro lado y con la infancia de manera especial. Por tanto, creo que es un buen momento también para hablar de ello, independientemente de que tengamos específicamente algún caso cercano, es un buen momento también. Es un buen momento para hablar sobre la muerte, porque la muerte al final es parte de la vida, ¿no? Materiales para hablar sobre la muerte. Os he puesto poquitos. Luego, si queréis, os comparto un enlace en la que hay más y está más detallado, digamos, porque no es lo mismo que se muera un padre que un hermano, que un abuelo, ¿no? Aquí os he puesto generales. Para siempre, de Camino García, es un libro que habla en general sobre la muerte y reflexiona alrededor de la muerte como parte de la vida y también reflexiona sobre las huellas que dejan las personas, ¿no? Lo mismo para siempre que el árbol de los recuerdos. Vendría a ser un libro que habla en general, ¿de acuerdo? El resto, La isla del abuelo, Buenas noches abuelo y El corazón en la botella, son 3 cuentos específicos sobre la muerte de abuelos, ¿de acuerdo? Desde distintos, creo que al final trabajan todos sobre esta idea de que las personas nunca se acaban de ir mientras uno se acuerda de ellos, y viven siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, ¿no? El que es un poco distinto es el de Oliver Jeffers. A mí Oliver Jeffers me encanta porque este cuento, que no os dejéis engañar por la ilustración, la idea que hay detrás es muy potente y no es fácil. No es para niños muy pequeños, digamos, es elaborado. Es una niña que se muere su abuelo y ella pone su corazón, está tan triste, tan triste, tan triste, que pone su corazón en una botella para no volver a sufrir. Es esta idea de que a veces las emociones duelen, a veces nos duelen físicamente y a veces podemos pensar que no queremos volver a sufrir, que no queremos que nos vuelvan a doler y de alguna manera nos gustaría poner nuestro corazón en una botella. Y esta historia nos explica porque al final
el corazón acaba saliendo de la botella, porque si ponemos el corazón en la botella también nos estamos perdiendo muchas cosas. Entonces, de alguna manera, es, como veis, no es, es más complicado, ¿no?, que el resto. Ah, es más elaborado, pero muy, muy, muy interesante, ¿vale? No, como os decía, aunque las ilustraciones las veáis quizás así en la tapa, o si conocéis a Oliver Jeffers, tiene un tipo de ilustración que nos pueda parecer muy infantil. Normalmente los libros de Oliver Jeffers no son nada infantiles, en el sentido de que tienen mucha tela detrás, y este es un buen material también, quizá para elaborar. Simplemente, para hacer un pequeño zoom, porque me lo habían pedido en alguna de las webinars y me ha parecido que hoy era un buen momento. Cuando tenemos una pérdida, etapas del duelo, en niños y en adultos, aceptar la realidad, trabajar las emociones asociadas. Hemos hablado de la tristeza, la frustración, etcétera. Generar nuevas rutinas en las que esa o esas personas ya no estén. Imaginaros que estamos en una situación de que la rutina ya es distinta, pero un día volveremos, no sé cómo, pero volveremos a nuestra rutina. Imaginar pues que les solían ir a buscar al cole los abuelos y ahora ya no vendrán, este tipo de historias. Por tanto, se generan hay un vacío de alguna manera que hay que llenar, hay que trabajar, hay que generar unas nuevas rutinas. Y la última etapa es la de generar un recuerdo agradable, es cuando soy capaz de acordarme de aquella persona y ese corazón, como en el cuento que os contaba, ya no me duele, ¿no? Y por tanto soy capaz de acceder a ese recuerdo y tener un recuerdo positivo, un recuerdo que me reconforta, un recuerdo que me duele. ¿Qué pasa específicamente en el duelo infantil? Pasan dos cosas. La primera de ellas suele ser un proceso más rápido, para que así sea. ¿Por qué es normalmente un proceso más rápido? Porque normalmente en el duelo infantil se preservan áreas vitales, normalmente hablamos de pérdidas concretas, no globales, ¿vale? No tienen un impacto tan global como el adulto. Puede impactar en un área, pero seguimos teniendo el resto del mundo, parece que apoya, y por tanto es más concreto y menos global, con lo cual esto también hace el proceso más rápido. Cuando somos capaces de generar y acogernos a las rutinas como factor protector, también nos ayuda. Y en segundo lugar, la segunda gran idea es que es clave para que este proceso efectivamente sea más rápido, es que estemos muy atentos a la expresión emocional. Tengamos los canales para que podamos, para que nos puedan comunicar dudas, para que podamos hablar sobre ello, para que podamos expresar estas emociones, todas esas actividades y aquellos cuentos que os explicaba al principio, y más actividades que podéis generar para justamente expresar las emociones nos ayudarán mucho, ¿de acuerdo? Abrir los canales sin forzar, ¿vale? Porque a veces la manera como tenemos de ¿y cómo estás? ¿Y qué? ¿Y todo bien? No nos ayuda a conectar y a expresar. Entonces, si podéis generar actividades como estas que hemos hablado hoy sobre el emocionómetro, etcétera, pero que casi no tenga que hablar, pero sí me pueda expresar, son un buen material para estas etapas concretas, ¿de acuerdo? Os propongo dos actividades muy concretas alrededor del duelo. Un mensaje para el cielo, a veces quizás, y esto puede ser que nos haya ocurrido, el niño o la niña no ha podido despedirse de sus seres queridos. Muchas veces tenemos esta idea, y sobre todo con los niños, que cuando nos morimos las personas nos vamos al cielo, ¿no? Pues os proponemos para expresar y también para aceptar, poder escribir un mensaje de despedida, o de lo que nos gustaría, cómo nos gustaría que estuviera esta persona, y lo apuntamos en un papel y lo atamos en un globo y lo dejamos, ¿no? Si encontráis un globo, si en algún momento encontráis un globo de estos de helio, que sabéis, estos de las ferias que suben,
pues es una buena actividad, sobre todo en estos casos que no hemos podido despedirnos y que quizás han quedado cosas sin decir. Otra que nos ayuda a recolocar, que nos ayude a enfocar en este recuerdo agradable. Esta idea de que las personas cuando se van dejan una huella, dejan huellas y las personas que las hemos querido pues quedan huellas dentro. Pues ¿por qué no hacemos un mural de las huellas, ¿no? La idea es poder hacer una huella físicamente con una mano o con un pie, con lo que queráis, y justo debajo poder escribir o poder dibujar qué huella nos ha dejado esta persona, ¿no? Pues si era mi abuelo, pues me ha dejado pues esto, lo otro, y poder también volver a acceder a este recuerdo agradable. Bueno, hasta aquí esta parte de contenido. Me he ido, seguro, no sé qué hora es, pero me he ido muchísimo de la hora, me parece. Nada, simplemente dejarme que os explique en qué consiste el curso online del taller de las emociones. Es un curso de libre seguimiento en el que tenéis toda la información colgada en la plataforma de formación. Lo tenéis con inicio inmediato. Y podéis acceder directamente a todo el material. Nosotros, nuestros cursos normalmente tienen fecha de inicio y fecha de finalización, pero en esta etapa algunos de los cursos los hemos dejado en libre seguimiento. Este es el taller de las emociones, es uno de ellos. ¿Y qué encontráis? Encontráis videocuentos, encontráis fichas de lectura, es decir, en qué enfocamos la atención en cada una de las lecturas, y encontráis actividades post-lectura para hacer con cada uno de estos cuentos. ¿Cómo está ordenado? En las 5 competencias socioemocionales básicas, y encontráis ordenado por competencia, materiales, fichas de lectura y actividades propuestas. Como complemento a al curso y a la plataforma de formación, y porque os decía que normalmente nuestros cursos son tutorizados, y ahora los hemos dejado en libre seguimiento, cada 2 semanas hacemos un webinar privado para los asistentes al curso, en el que podéis asistir, y en principio los vamos a ir haciendo. El curso estará en abierto hasta septiembre, es decir, cada 2 semanas vamos a ir trabajando distintos temas relacionados con el curso en todos los participantes del curso, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, en cualquier lugar dentro del blog encontráis mucha información en abierto, si entráis por educación emocional. Y si no, pues y encontráis dentro del blog, en el canal de YouTube y también en nuestra página de Pinterest, que os la voy a compartir por aquí, a ver si me deja. A ver si me deja. Uy, listo, no sé qué hago. Vale. En la que encontráis mucha información ordenada, no solo nuestra información, sino información ordenada de gente que seguimos y que nos parece interesante, y que, a ver, listo, lo voy a poner, a ver si os puedo compartir el enlace a tanto el curso como de todos estos recursos que os decía, que yo creo que también os pueden resultar interesantes. Mirad, os voy a dejar por aquí. A ver, este es el tablero de educación emocional. Encontráis más tableros, pero... Vale. Este es el tablero de Pinterest, si os interesa. Y ahora os voy a dejar también el enlace del curso, por si a alguien le interesa. También deciros que ahora este es un curso que tiene un 20% de descuento. Sabemos que estamos en una época complicada. No todo el mundo, bueno, y por tanto también nosotros, una de las cosas que hacemos es dar contenido en abierto, y otra que hemos hecho, no todos los cursos lo permiten, pero hemos hecho un esfuerzo rebajando, digamos, el precio de algunos de nuestros cursos, ¿vale? Venga,
Me voy a la opción de... ahora el curso cuesta 50 € y es con acceso ilimitado a la plataforma más los webinars, ¿vale? Si vuestra moneda no es el euro, dentro de... Esperad, os voy a compartir pantalla y a lo mejor... ay, a ver. Listo, aquí. Mirad. Si vuestra moneda no es el euro, tenéis aquí la opción, por ejemplo, le dais al intro y saldrá el precio en la moneda, en vuestra moneda, ¿vale? ¿Sí? Venga, voy leyendo, ahora está sobrecargado, me parece a mí. Voy a ir leyendo las preguntas, ¿vale? Que tengáis. Vale, ¿para qué das los cuentos nombrados? Más o menos lo he ido diciendo, ¿vale? Si alguno de ellos, queréis que os diga alguno de ellos, pues nada, simplemente me decís cuál, me escribís cuál y lo miro. Vale, me veo, te escucho, te veo, vale. Vale, Virginia. Hola María, ¿qué actividades y o cuentos propones para trabajar con niños pequeños con síndrome de Down? De 2 a 4 años. Vale, a ver, yo la mayor parte de actividades, yo siempre digo lo mismo. Yo la mayor parte de actividades que presento aquí me parece que son totalmente válidas para trabajar, que podemos trabajarlas, todas las que he contado hoy, por ejemplo, con niños con síndrome de Down. Puede ser que necesitemos más entreno, pero un emocionómetro, por ejemplo, perfecto para aprender a expresarnos. Un juego que trabaje la respiración. Podemos usar unas piedras de la respiración, podemos usar una respiración del 8, podemos usar un bote de las lágrimas, es decir, todas estas actividades son válidas. Puede ser que necesitemos más tiempo para entrenar, pero son absolutamente válidas. Se consiguen en Argentina, entiendo que hablamos desde los cuentos. No tengo claro, te diría que sí, pero no lo tengo claro. Es decir, no lo sé específicamente porque nosotros recomendamos cuentos, pero ni los editamos ni los vendemos. Con lo cual, lo que sí te puedo decir es que la mayor parte de libros de cuentos que he recomendado hoy son cuentos muy básicos. Básicos en el sentido de que son muy conocidos y que los podréis encontrar en principio sin problema. Gracias. Está súper bueno. Vale, sí, os pasaré la presentación. Vale. Ana me pregunta, niños autistas que están encerrados y todo esto les afecta. Evidentemente que todo esto les afecta. Les afecta muchísimo a todos. Yo me enfocaría en este caso en la gestión de estas emociones fuertes que puedan estar derivándose. Quizás el enfoque en autoconocimiento en este momento es más difícil, pero yo me enfocaría mucho en las actividades que les ayuden a relajar y a calmar. Por tanto, todas estas actividades sobre respiración pueden funcionar muy bien ahora o me parecen especialmente interesantes ahora. Cuando hablas de autocontrol, ¿qué actividades propones para calmarnos en una situación de ira o de tristeza? Cuando hablamos de autocontrol y de actividades para aprender a calmarnos, os he compartido algunas sobre la respiración, os he compartido el bote de la calma, os he compartido el rincón de la calma. Podéis trabajar también con una rueda de las opciones. Es decir, pero sinceramente si yo me tuviera que quedar con alguna y os tuviera que recomendar alguna, yo sí que os recomendaría todo el trabajo a través de respiración, porque es muy fácil, todos respiramos, la llevamos siempre puesta, digamos, la respiración, y es muy efectiva para volver a un momento de calma. Ahora, insisto, no se trata de que cuando están enfadados les digamos, y ahora respira, porque ahora no van a respirar.
sino que se trata de entrenar esta respiración antes y sobre todo explicarles por qué necesitan aprender a calmarse. Entonces, cuentos que les confronten con la necesidad de aprender a calmarse son importantes para que la actividad que haremos después sea efectiva. Nazaret, ¿cómo ayudar a un niño de 11 años a poder expresar las emociones cuando es muy reservado? ¿Le cuesta poner nombre a lo que le pasa? ¿Podría recomendar algún libro que le pudiese ayudar? Vale. Un libro que le pudiese ayudar. A ver. Cuando a veces, mirar, cuando nos cuesta que expresen es porque nos falla lo de antes, nos falla la conexión, ¿vale? Tenemos que abrir los canales para que ellos puedan sentirse seguros y sentirse tranquilos en la expresividad emocional. A veces, por lo que sea, no es que nosotros hagamos nada concreto, nada malo, sino que por lo que sea no se sienten en un entorno, en un espacio seguro. Entonces, yo sí que me enfocaría mucho en, pues, en no, ¿y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? O sea, no este papel de policía, sino este papel de co-guías. Es decir, voy contigo y yo te voy a explicar lo que me pasa a mí. Empatía, ¿no? Ejercitar mucho la empatía. Mira, yo ahora me siento así, me siento así, ¿a ti te ha pasado alguna vez esto? Etcétera, etcétera. Es decir, partir de ti para que acaben ellos contando. Algún material, yo sí que creo, por ejemplo, en un caso de 11 años, el emocionario puede ser un buen material para empezar a poner palabras a muchas cosas que ocurren dentro. Los juegos del silencio, es verdad que me pedíais el link, cierto. Vale, veo que la página se ha caído. Estos días tenemos tanta gente en la página que a veces cuando hay mucha gente se cae. Entonces, dejarle a 2 minutitos sin conectar y normalmente se soluciona solo. Ahora os compartiré el enlace, ¿vale? Ahora cuando vea que vuelve, ahora os comparto el enlace del juego del silencio. Maricruz nos dice que la botella de la calma es una de las cosas que hacemos en clase para que cada niño tenga su propia botella de la calma. También la hemos puesto en el blog estos días de confinamiento, la han realizado muchos alumnos. En nuestro rincón de la calma también tenemos alguna compra, pero ellos prefieren la suya. Exacto, lo que os decía, ¿no? De tener nuestras cosas, aquellas que hemos aportado cada uno de nosotros. Esteban, mi nombre es Esteban, profesor de ética en Colombia, llamado Santa Elena. Dejar que en el rincón de la calma los niños elijan lo que les relaja y los tranquiliza no tiene el riesgo de que escojan un canal incorrecto de gestión, es decir, alguno puede escoger una actividad agresiva para calmarse, porque así lo aprendieron en su historia. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, vale. Creo que es muy importante, yo sí creo que en un espacio de la calma podemos... o lo que acabemos aportando salga de todos, no es de arriba a abajo, sino que vamos a construirlo entre todos, ¿de acuerdo? Es un concepto más horizontal, no es un concepto vertical. Si en algún momento tenemos en este momento algún niño que nos está aportando algún tipo de material o algún tipo de actividad que pensemos que no es adecuada, vamos a hacer la reflexión entre todos. A ver, seguro que esto nos ayuda a calmar, por qué, etcétera, etcétera. Y vamos a pensar si podemos aportar otro material, porque probablemente quizás se le ocurre una cosa, pero hay otras cosas que pueden hacer. Entonces, nuestro trabajo es de ir ayudándoles, ir guiándoles, pero, insisto, el éxito de ello es que sea muy horizontal, no tan vertical, ¿eh? No de yo te digo lo que aquí hay para que tú te calmes, sino que entre tú y yo vamos a construir, o entre tú y nosotros, o entre todos nosotros vamos a construir. Y evidentemente, si hay algún material que pensamos que no es el adecuado, vamos a ir haciendo la reflexión para que lleguen a esta conclusión e ir apoyándolos. Noemí, en el rincón de la calma, ¿podrían proponer actividades como, por ejemplo, contar interiormente o escribir a nivel grupal, aunque cada uno tenga su material de la calma? En el rincón de la calma podemos proponer este tipo de actividades, pero, insisto, una vez vamos allí, ellos van a elegir qué hacen de todas las propuestas, con lo cual no es que tú le dices cuenta hasta 10 para calmarte, ¿vale? Otra cosa es que podamos poner unas tarjetas en las que diga
imaginaros que tengamos una tarjeta y en cada tarjeta tenemos un número. Y esto a mí me ayuda a calmar, pero si yo no lo quiero coger porque, o sea, a ti te ayuda, pero quizá a mí no me ayuda. Entonces, lo que proponemos en el Rincón de la Calma son estas actividades que hemos construido y una vez estoy dentro yo uso aquellas que me ayudan a mí. ¿Vale? Lo más me pedís por el tema de los libros, os digo que lamentablemente no lo sé dónde los podéis conseguir en vuestros países. Las diapositivas os las compartiré, sí. Vale, Andrea, muchas gracias, Andrea. Le he dado muchas ideas, pues perfecto, contenta de habértelas dado. Vale, me preguntan, soy docente y hay algo que me está moviendo mucho. ¿Estas habilidades socioemocionales tienen que ver con el estilo de crianza o estilo parental de los padres? De ser así, ¿cómo puedo trabajarlo en el aula? Sí, evidentemente. Estas habilidades socioemocionales... A ver, las habilidades socioemocionales, para que se desarrollen, necesito un entreno, y necesito una reflexión, y necesito un guía. Hay estilos parentales y de crianza que están más enfocados en dar estas oportunidades y en dar este tipo de aprendizaje, y hay otros que piensan que este tipo de habilidades pues, no son tan importantes. Aquellos niños que han crecido en un entorno en el que se valora este tipo de habilidades las tendrán más desarrolladas que los que no han tenido la oportunidad, porque todo esto no es innato, es decir, esto es un proceso de aprendizaje, como cualquier otro. Si yo no tengo la oportunidad, no voy a adquirir. Por tanto, evidentemente que depende de aquel trabajo que se ha hecho en casa y aquel enfoque que tenga cada una de las familias. ¿Cómo podemos trabajarlo en aula? En aula podemos trabajarlo desde nuestro enfoque, es decir, independientemente de cómo venga cada uno, en el aula podemos trabajar todas estas habilidades. Si queréis, un día montaremos una sesión solo de aula, pero la mayor parte de estas actividades podemos hacerlas en el aula, podemos iniciar el día o finalizar el día diciendo vamos a poner 3 minutos de música y que cada uno elija cómo se ha sentido, podemos compartir cómo nos hemos sentido con el resto, podemos tener un rincón de la calma en el aula, podemos, no sé, podemos tener una caja de las sonrisas en el aula, etcétera, etcétera. Es decir, son actividades que podéis trabajar en el aula. Y yo es más, yo diría que son importantísimas de trabajar también en el entorno de aula. Quitapenas, se llaman estos muñequitos en mi país, dice Guatemala. Vale, Tania, gracias. Anita, qué difícil es manejar la tristeza en niños, sobre todo cuando la tristeza es por la pérdida de un hermanito. Totalmente, totalmente. La tristeza siempre es difícil de manejar y sobre todo es difícil de acompañar. Sagrario, ¿cómo trabajar la emoción de la tristeza en pequeños 3-4, ya que para ellos es más difícil explicar esta emoción y generalmente se aíslan o no logran poner las palabras? El cuento nos puede ayudar, es decir, los niños de 3 o 4 años no ponen palabras, no les cuesta poner palabras a la emoción tristeza si nunca han tenido un modelo. Si el modelo de la infancia es siempre la felicidad, evidentemente que nos cuesta poner palabras a la tristeza. Pero es un entreno, es decir, en la medida que nosotros explicamos, en la medida que le damos el valor que tiene, que explicamos que es parte de la vida, que contamos un cuento, que les explicamos que nosotros los adultos también estamos tristes, etc., no hay demasiado, es decir, no es que sea difícil per se, sino que depende del trabajo que hagamos. Sí. Resiliencia, me piden sobre resiliencia. Chicos, es súper tarde, llevamos 1 hora y media y no voy a tener tiempo de contestar a todas vuestras preguntas que me parecen súper interesantes. Pero os voy a tener que dejar, ¿de acuerdo? Simplemente, los que me pedís cuentos, voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Los que me pedís cuentos en concreto sobre resiliencia, sobre más cuentos sobre tristeza, etcétera, etcétera.
Os voy a dejar aquí a ver si lo consigo, porque... a ver, reanudar función de compartir. Vale, estáis viendo, entiendo que ahora veis mi pantalla, ¿no? Mi pantalla del ordenador, ¿no? Aquí tenéis en este apartado, que es el apartado blog, a ver si lo conseguimos, no entréis todos a la vez porque lo bloquearemos, pero en el apartado blog podéis filtrar aquí, ¿vale? Que es educación emocional, ¿vale? Y aquí encontraréis muchísima bibliografía, ¿vale? Aquí encontráis desde actividades musicales, tolerancia, bueno, de todo, ¿vale? Entonces, aquí encontráis un montón de cuentos y un montón de material que podéis trabajar, ¿vale? Que podéis usar. En el apartado vídeos, lo mismo, tenéis el apartado vídeos, el tipo de material que encontráis en el apartado vídeos es un pelín más teórico, ¿vale? Pero también muchas áreas de reflexión sobre muchas de las preguntas que me hacéis hoy, ¿vale? En cualquier caso, si alguien tiene una necesidad, María, yo no lo he encontrado en la web, etcétera, etcétera, me puedes ayudar sin problema. Me escribís a maria@cuentosparacrecer.org y yo os intento ayudar en la medida de lo posible, pero hoy os voy a tener que dejar ya, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por haber aguantado aquí conmigo 1 hora y media, que tiene mérito. Y nada, simplemente deciros que seguimos con el programa de webinars gratuitos. Cada viernes cargamos los de la semana siguiente y os animo a que entréis en la página, busquéis en el apartado webinars gratuitos y si os interesa alguno, pues más que bienvenidos todos. Muchísimas gracias y hasta pronto.